Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Neuro Revolution. Hoy vamos a hablar sobre test manuales musculares, test manuales neuromusculares, mejor dicho. Y es que al final, para que nos vayamos entendiendo entre todos, lo que vamos a medir con el test manual neuromuscular es la capacidad refleja de la musculatura. Sí, entonces, por eso lo vamos a llamar a partir de ahora test manual neuromuscular y es eso, es algo que nos va a diferenciar del resto en cuanto a la realización del mismo y sobre todo a la sensibilidad, ¿sí? Porque es lo que estamos hablando, no estamos hablando de capacidad, sino de cualidad. Sí, de la musculatura. Estamos hablando de una variable más cualitativa que cuantitativa. Para ponernos en contexto y entender un poco de qué hablamos, nosotros desde NeuroRevolution hemos adaptado los test clásicos que se han realizado sobre la musculatura, dándoles una vuelta atendiendo a los principios neurológicos, ¿sí? Atendiendo a qué es lo que quiero buscar, qué información necesito de mi paciente para poder sacar el máximo partido a los métodos de valoración que hay y en este caso a los test manuales musculares antiguos. Pues bien, nosotros le hemos dado la connotación de neuromuscular porque lo que estamos valorando realmente es la capacidad refleja. Estamos hablando de una, como he dicho, de algo cualitativo en vez de cuantitativo. Entonces nosotros lo que hemos desarrollado es una metodología y es lo que está validado actualmente científicamente, donde un test manual neuromuscular es exactamente igual de válido que un electromiógrafo, que cualquier tipo de medida que podamos utilizar para valorar la capacidad de la musculatura. Y en este caso, hablando de electromiógrafos, no podemos caer en el error de utilizar una herramienta para absolutamente todo. Y vamos a poner el ejemplo de un electromiógrafo. Un electromiógrafo actualmente se sirve para ver la función eléctrica, ¿sí? de la musculatura. Pero, ¿qué me indica eso? No me indica nada más de que ahí existe actividad eléctrica. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado nosotros con todas las herramientas eh, utilizadas hasta que nos hemos dado cuenta de que no sirven y únicamente nos servía un dinamómetro de mano? Algo muy sencillo aparentemente, pero que realmente nos da mucha información. Cuando se muestra la actividad eléctrica, no está diciendo nada más que dentro de ese patrón de movimientos se están reclutando una serie de músculos que pueden estar inhibidos o no. Normalmente se van a encontrar inhibidos. Lo que pasa es que están utilizando otro tipo de otros ayudantes, sí, para aumentar su actividad eléctrica. Vamos a poner el móvil en no molestar, que si no es imposible. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que las variables que se estaban utilizando eran erróneas, ¿sí? Eran erróneas porque no están diseñadas para valorar lo que nosotros queríamos valorar. Nosotros queríamos valorar la capacidad refleja de la musculatura y joder, no podíamos. Entonces, a partir de ahí empezamos a ahondar mucho más en qué podíamos medir, cómo lo podíamos medir y cuándo lo debíamos medir. Y en este caso, todas las herramientas, como un electromiógrafo, no nos eran válidas hasta que dimos con la herramienta que nos podía validar esos test, ¿de acuerdo? Eh, Nosotros utilizamos los test en consulta para absolutamente todo. O sea, es un pilar fundamental dentro de nuestra, nuestra metodología de valoración, ya que, como sabéis, bueno, pues tenemos una metodología muy definida, muy definida, en el que realizamos un diagnóstico exhaustivo de la persona, qué le ha ocurrido, cuándo le ha ocurrido, cómo le ha ocurrido y antecedentes pasados y sobre todo condicionantes que se están dando para que se dé su sintomatología, sus signos, su problema, al fin y al cabo. Y es que, como ya decimos, los tests son un pilar básico porque son lo único que nos va a dar la información necesaria para generar un protocolo de actuación consistente. Y nosotros ya sabéis que utilizamos la neurología funcional en este caso, que es lo que hemos desarrollado
y lo que estamos trabajando en ello actualmente. Se puede utilizar con absolutamente todo, porque si hablamos de metodologías o de herramientas que se utilizan en la fisioterapia, tenemos que atenernos en este caso, ya que medimos una variable cualitativa y no cuantitativa, a los efectos que tienen los mismos. Entonces, la masoterapia tendrá un efecto, la punción seca tendrá un efecto, sí, la neuromodulación tiene un efecto, que nosotros ya hemos comprobado, pero bueno, eso será para otra clase. Eh, entonces nos tenemos que adaptar a la herramienta que estamos utilizando. Pero la realidad es que los test manuales neuromusculares nos sirven para aplicarlo con todo ese tipo de herramientas. Como ya decimos, nosotros nos dedicamos a lo que creemos que es lo mejor, en este caso, que es la aplicación de la neurología funcional, pero en este caso se puede aplicar con masoterapia, se puede aplicar con punción seca, se puede aplicar con un montón de herramientas que se utilizan en el día a día y son un poco más corrientes en la fisioterapia, ¿verdad? Pero, y aquí entra el pero, muchas veces, y va a colación de lo que vamos a explicar ahora, se atribuye un estado a la musculatura que no es cierto y está enfocado en un marco teórico. Vosotros sabéis, o esperamos que sepáis, que la musculatura tiene tres estados, ¿sí? Al final nosotros lo único que podemos hacer, nuestro cuerpo es bastante simple, son tres cosas y una de ellas es actividad cerebral innecesaria. Eh, Como, pues bueno, sé que aquí hay luz, sé que tengo una pantalla aquí, sé que pues, hay distintos objetos, sí, sé que hay una temperatura. Actividad cerebral, información por información, pero luego hay dos cosas muy importantes como son la contracción muscular y la secreción hormonal, el ambiente químico, hablando generalmente. Entonces, nosotros únicamente en consulta podemos ver lo que ocurre a nivel de contracción muscular. Entonces, esa contracción muscular viene dada por el reflejo, ¿sí? El reflejo miotático en este caso. Sabéis que la musculatura tiene tres estados, ¿no? Esta es una línea base en la que a partir de aquí la musculatura es normotónica, es decir, se activa y se inhibe, y tenemos una actividad y una inhibición, ¿sí? Es una ley muy básica de la neurofisiología. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? La musculatura altera su estado cuando ha existido un problema previo. Entonces, imaginaos, tenemos un accidente de coche. Muy normalmente va a haber un problema a nivel vestibular, etc, etc, etc. Como ya sabéis, los tractos vestibulares lo que van a controlar es la musculatura más íntima de la espalda, ¿sí? Toda la musculatura intersegmentaria, además de toda la cadena posterior. Y es a partir de ahí donde la musculatura puede modificar su estado. Entonces, si tenemos una musculatura que antes se activaba y se inhibía, ahora mismo va a haber musculatura que está haciendo de más, ¿sí? Que se sitúe en esta línea ya por defecto, o que haga de menos, que se sitúe, y bueno, esta no ha sido muy buena, que se sitúe en esta línea. Cuando hace de más la musculatura, vamos a determinar que está hipertónica y cuando hace de menos, vamos a determinar que está hipotónica. Os lo pongo en mayúsculas, hipertónica, y os pongo en minúsculas, hipotónica. Como yo lo he estudiado, bueno, como lo he estudiado, como a mí me lo han enseñado en el grado, se le atribuía un estado de un estado de hipertonicidad a la musculatura cuando la textura era muy tensa. Pero eso no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque le estamos atribuyendo una variable mecánica a algo que pasa a nivel neurológico. Entonces estamos confundiendo términos, no tiene ningún tipo de sentido. Cuando hablamos de que una musculatura es muy densa, puede venir dada por el ejercicio que está haciendo, por cómo esté durmiendo, por cómo esté comiendo, por qué es lo que esté pensando. Porque al final, cuando hablamos de estrés, sí, hablamos de estrés de forma muy amplia, pero tendremos que distinguir entre un estrés físico, un estrés neurológico, un estrés químico, que a partir de ahí lo que va a hacer es modificar la contracción muscular y la secreción hormonal. Entonces está modificando el ambiente químico. Si el ambiente químico es distinto entre una persona y otra, la deposición de colágeno va a ser distinta también. Entonces, no podemos atribuir a una musculatura que esté al tacto muy rígida una situación de hipertonicidad, porque no es así. Estamos atribuyendo una variable mecánica a una variable neurológica. Y por el contrario, si hablamos de hipotonicidad, cuando vemos una musculatura flácida, vamos a decir que está hipotónica. Tampoco es así, aunque en este caso a lo mejor sería un poquito más acertado decirlo, tampoco debe por qué ser así. Es decir, una persona
mayor, que es donde vamos a encontrar situaciones de flacidez, eh, va a poder volverse hipertónica, pero en este caso mostrar cierta flacidez. Entonces, no debemos confundir, y es ahí donde entramos con los test manuales neuromusculares y la importancia de su sentido dentro de la valoración, en que al fin y al cabo, no tenemos que confundir lo mecánico con lo propiamente neurológico, porque como os he dicho, todos los de esta sala entrenamos distinto, comemos distinto, dormimos mejor, peor, tenemos más estrés a nivel social, laboral, de pareja. Entonces, no porque unos estemos más densos a nivel de tejido y otros un poco más blanditos, va a significar que unos estarán hipertónicos y otros hipotónicos. No tiene absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. Y entonces es básico entender este principio para adentrarnos dentro del mundo de los test manuales neuromusculares, porque tenemos que dejar de pensar tanto en lo mecánico e irnos más a la parte de software, a la parte neurológica, que es realmente lo que va a determinar las situaciones que va a poder con las que va a poder lidiar nuestro organismo o no, porque ya sabéis que la neurología es el aquí y ahora. Y nosotros con la neurología lo que queremos en este caso, imaginaos que existe un umbral en el que la persona cuando estaba bien, ¿sí? Está al 100%, ¿sí? Está al 100%. ¿Qué es lo que ocurre cuando sufrimos una lesión? Y esto es algo que explicamos en consulta continuamente. Cuando estás en un proceso patológico o existe algún tipo de lesión, imagínate que tu umbral de tolerancia al movimiento es de un 20%. Sí, hemos bajado un 80%. Nosotros lo que hacemos con la neurología funcional y una terapia de fisioterapia un poco más tradicional también funcionaría más o menos igual, dentro de que, bueno, los resultados para nosotros son totalmente distintos. Lo que hacemos es aumentar el umbral de tolerancia al movimiento. ¿Por qué? Porque si esa persona lo está superando continuamente, no es capaz de soportar ese estrés al que sometemos a nuestro organismo. Es decir, no es lo mismo hacer una sentadilla que 20 sentadillas. Entonces puede ser que en una sentadilla nos encontremos aquí, mientras que con 20 sentadillas nos estemos pasando, eh, estemos pasando ese umbral de tolerancia al movimiento y a partir de ahí desencadenemos eventos a nivel de contracción muscular en la que esta sea peor, es decir, haya musculatura que esté haciendo de más y otra que esté haciendo de menos, y obviamente el ambiente químico va a verse modificado. ¿Por qué? Porque también para que exista una contracción muscular distinta, enfocada a proteger a la estructura, que es al final lo que va a generar nuestro sistema nervioso cuando exista algún tipo de evento traumático, cuando exista algún evento de sobreuso, lo que él va a querer es proteger nuestra estructura. ¿Por qué? Porque si no protege la estructura va a haber más desgaste mecánico y ese sí que no se puede solucionar y es lo que está continuamente intentando prevenir nuestro organismo. Entonces, es por ello que tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente, aparte de mejorar la sintomatología, debe mejorar también la contracción muscular, porque si la función mejora, la sintomatología va a ir de la mano. Luego hay casos muy específicos en los que existe un hechos psicológicos excesivamente potentes y un condicionamiento excesivamente nocivo, por así decirlo, pero en el 99,999% de los casos, lo que hacemos siempre es aumentar el umbral de tolerancia al movimiento. Es decir, que cuando nosotros tratemos a esa persona, se encuentre, imaginaos, al 50%, ¿sí? En la primera sesión. Y a partir de aquí puede hacer sus actividades del día a día, puede entrenar y que la contracción muscular y por ende la secreción hormonal o el ambiente químico también se encuentre íntegro. Porque al final eso es lo que queremos hacer, mejorar la contracción muscular. Y la contracción muscular, ¿cómo la podemos medir? Y es lo único que podemos medir, es lo único que tenemos de forma 100% tangible a través de los test manuales neuromusculares. Y es por eso que nosotros le damos tanta importancia y no solo tenemos que atender a la teoría, que ya sabéis, la teoría, somos todos doctores honoris causa, lo que tenemos que atender de verdad es a la práctica, porque al final la práctica es lo que va a hacer que mastericemos este tipo de herramienta de valoración y no caer en equívocos como
ocurre normalmente, que es lo que estamos viendo que se está dando en este apartado, en el que no se enseñan correctamente los test manuales neuromusculares y a partir de ahí existe un proceso de frustración porque no sabemos qué buscar, no sabemos cómo lo tenemos que buscar, no sabemos cómo colocar segmentos, no sabemos cómo colocarnos nosotros, no atendemos a hechos que pueden alterar el test. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos desarrollado una metodología validada científicamente, que es lo que hemos hablado al principio, y luego hemos desarrollado condicionantes que se pueden dar y eh, que se pueden, que pueden interferir dentro del test para así hacerlo realmente fiable. Porque tenemos que tener en cuenta muchos factores y en este caso tenemos que ser conscientes, y esto lo explicamos más en profundidad en los cursos, en el que si aplicamos la teoría de los sistemas dinámicos a los test manuales musculares, ya sabéis que la teoría de los sistemas dinámicos se caracteriza por la intervención de distintos factores dentro de una situación. En este caso hablamos de el entorno, ¿de acuerdo? Hablamos de el individuo y hablamos de una tarea en concreto. En este caso vamos a cambiar tarea por paciente, ¿sí? Porque no tiene sentido hablar de tarea dentro de que es dependiente de mí, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que eh, estar muy seguros de lo que hacemos como individuos, como en este caso la persona que está testando, vamos a poner aquí testador, tenemos que estar muy seguros de qué queremos testar, cómo lo queremos testar y sobre todo qué estamos haciendo realmente. No testar por testar, tenemos que tener en cuenta la influencia del tratamiento que estamos haciendo y a partir de ahí ser conscientes de lo que vamos a testar. ¿Por qué? Y esto ya se aplica a que cada paciente es único, ¿sí? Vamos a ir al sistema vestibular que hemos hablado antes, que controla la musculatura multisegmentaria de columna y cadera posterior, de forma totalmente completa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esa persona va a poder cursar con dolor cervical, dolor torácico, dolor lumbar, con tensión, rigidez, dolor de la zona posterior. Hablamos de dolor, pero bueno, es eh, total. Excesiva rigidez, puede cursar con un montón de situaciones. Y en este caso vamos a ponerlo más específicamente. Existe una rotura de la musculatura, en este caso, del bíceps femoral derecho, ¿sí? De la cabeza larga del bíceps femoral. Nosotros tenemos que ser capaces de intervenir desde un punto de vista integrativo. Tenemos que ser capaces de, dentro de todo el historial de esa persona, hacer un huequecito, ¿sí? Por ese muro y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Qué es lo que tendremos que tener en cuenta? Uno, traumatismos. Tendremos que tener en cuenta operaciones y tendremos que tener en cuenta situaciones que hayan podido alterar la musculatura que se está presentando como disfuncional. Luego, dependiendo del caso, puede ser que esa zona sea la afectada, pero sea otra la que esté generando el problema. Es decir, vamos a poner el caso de que el exceso de trabajo de ese bíceps femoral que le ha llevado a una rotura sea el bueno, mientras que el malo será otra zona que no acepta carga. Porque esto también es algo que explicamos continuamente a los pacientes y en este caso vamos a tener una pelvis, ¿de acuerdo? Vamos a tener, bueno, un complejo lumbopélvico cadera, vamos a tener una rodilla, ¿sí? Vamos a tener un tobillo y vamos a poner una columna, vamos a establecer un complejo pelvis-cadera y un complejo lumbar. Nosotros, dentro de que no es algo real, pero para el paciente tiene que ser bastante amigable, podemos explicarlo de la siguiente manera. Tú has sufrido un evento traumático en la rodilla y a partir de aquí esta rodilla, dentro de que cada estructura debería estar soportando un 25% de toda la carga, ¿sí? Un 25%, ahora mismo la rodilla no acepta absolutamente nada y esto va asociado al umbral. Ha bajado su capacidad de tolerar carga un 80%. Y en este caso, en vez de un 25, en este caso es un 5. Las demás estructuras van a tener que aceptar más carga. Obviamente, va a haberse modificado el ambiente muscular, la contracción muscular y el ambiente químico. ¿Por qué? Porque si no, aquí pasa algo.
no puedo aceptar solo un 5% con esta rodilla y que el resto acepte la misma carga. No puede ser. Entonces, ese otro 20% se va a tener que repartir entre todas estas estructuras. Y puede ser que la sintomatología sea en el pie, pero que el problema sea de rodilla. ¿Por qué? Porque esta rodilla es incapaz de aceptar carga. Y a partir de aquí, modifique el ambiente. Y en este caso vamos a hablar por ejemplo, gastronecmios o sóleo, como musculatura relacionada, ¿sí? Y que a partir de ahí pues se dé un proceso patológico, lesional, etc. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de testar toda esta musculatura y por testar toda esta musculatura vamos a pensar en cuadralumbar, vamos a pensar en psoas, dentro de pelvis, bueno, psoas e ilíaco, dentro de pelvis vamos a poder testar absolutamente un montón de cosas, tanto cadena lateral, cadena interna, como cadena posterior, como cadena anterior, en rodilla que va a estar asociada a pelvis exactamente igual, más algunos propios de rodilla como es popliteo, vamos a tener que ser capaces de testar gastronemios, sóleo, musculatura extrínseca e intrínseca de forma eh, indirecta del pie. Entonces vamos a poder testar un montón de cosas. Pero claro, para eso tengo que ser capaz de testar de forma correcta. Y ahí viene el problema. Nosotros hemos desarrollado una metodología que al final lo que hacemos es sistematizar absolutamente todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros lo que vemos es que los test, uno, no se realizan de la forma correcta y dos, no se tienen las nociones suficientes de neurología para entender el por qué y el cómo lo hacemos. Eso es lo más importante. Entonces, volviendo a la teoría de los sistemas dinámicos, tenemos que entender que hay un individuo que puede cometer sus errores, tenemos un paciente que lo puede modificar absolutamente todas las variables relacionadas con él, y en este caso vamos a hablar de modificación. Vamos a hablar de utilización de otras cadenas cinéticas, vamos a hablar de utilizar centros de compensación, que eso es necesario entenderlo, es muy, 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 muy necesario entenderlo, porque tenemos que estar atentos a absolutamente todos los detalles. Ya sabéis que cualquier cosa puede modificar el aquí y ahora, puede modificar el ambiente químico, puede modificar la respuesta neurológica. Por eso tenemos que estar atentos siempre en todo momento de qué y cómo lo hacemos. Eso es algo extremadamente importante. Y obviamente el entorno, pues bueno, eso es algo bastante más genérico, pero que tenemos que tener en cuenta. Que hay un exceso de luz, aromas, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, a partir de aquí, si no tenemos en cuenta todo esto, ningún protocolo que estemos haciendo que se base en la utilización de test manuales musculares será el correcto. Es por eso que tenemos que utilizar la palabra neuro, porque tenemos que entender que esto puede modificar la neurología en un momento u otro. Entonces, a partir de ahí, lo que queremos hacer es, uno, entender cuáles son los estados de la musculatura. Dos, entender qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos buscando, y esto va asociado al umbral de tolerancia al movimiento y obviamente a la repartición de carga entre estructuras y obviamente aplicar la teoría de los sistemas dinámicos a los test manuales neuromusculares. Y es ahí donde hemos entrado y donde hemos llenado este vacío en el que no se entiende el qué, el cómo y sobre todo la parte práctica. Y la parte práctica hablamos de, uno, realización de los test y dos, su correcta aplicación clínica, porque al final lo que nos hemos encontrado es hacer test por test. No, cuando hacemos test, lo que estamos haciendo es generar una fatiga ya no solo neurológica, porque al final es lo que estamos valorando, sino lo que estamos generando es un gasto energético dentro del paciente, en el propio paciente. Entonces, si generamos un gasto energético en el propio paciente, tenemos que ser conscientes de que, uno, esa persona está mermando sus reservas, por tanto, los test, si hacemos un montón de test, un montón, un montón, un montón, pero que no nos están dando información o los estamos nosotros haciendo realmente mal y tenemos que estar pidiendo continuamente hacer el mismo test a la persona, es por eso que tenemos que desarrollar una consistencia donde el primer test que hagamos sea exactamente igual que los 10 que le vamos a pedir a la persona en un lapso de tiempo para no caer en equívocos. Ese gasto energético, como os he dicho, uno, puede hacer que los test
sean erróneos porque ya la persona no dispone de recursos energéticos, o dos, que su estado energético baje de tal manera que se haga sensible a generar disfunciones, ¿sí? Y dentro de nuestro tratamiento, que a partir de ahí nosotros intentando hacer algo bien, le estemos generando disfunciones. Y aquí entra también ya nuestro propio entendimiento de lo que debe ser un tratamiento. Un tratamiento con nosotros no dura más de media hora. Y no es por poner una sesión cortita porque queremos acabar rápido, sino es tan demandante el tratamiento a nivel energético que la gente no aguanta más de media hora. Y si pudiesen ser 20 minutos, serían 20 minutos. Realmente lo importante es realizar un buen diagnóstico, tener en cuenta todos los condicionantes de esa persona, realizar una buena valoración en cuanto a test manuales neuromusculares y que nos den la máxima información y a partir de ahí generar cambios que modifiquen la contracción muscular y el ambiente químico. Y si conseguimos que una persona cuando viene a consulta con un umbral de tolerancia al movimiento en el que hace una sentadilla y se inhiben ciertos músculos y otros se vuelven hipertónicos, si conseguimos que esa persona dentro de consulta, dentro de toda esa musculatura alterada que hemos testado previamente, se consigue que esté en un 50% y a partir de aquí, al hacer 5 sentadillas, por ejemplo, la musculatura se mantenga normotónica, que es lo que estamos buscando siempre, ¿sí? Que se mantenga normotónica, ahí sabemos que hemos hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que testar lo que estamos haciendo. Y la única herramienta que nos permite testar qué estamos haciendo son los test manuales neuromusculares. ¿Sí? Entonces, es por eso que nosotros le hemos dado tanta importancia, uno, a desarrollar una metodología que está validada científicamente, que está sistematizada de tal forma que lo vayamos aprendiendo poquito a poco. Para eso hemos grabado una biblioteca de test manuales neuromusculares donde explicamos todos los test, incluso los que hemos desarrollado nosotros, porque hemos desarrollado más que, que los test manuales musculares tradicionales y sobre todo que la aplicación sea desde el mismo momento. Eso es lo más importante, desarrollar una metodología que realmente valga. ¿Por qué? Como ya os hemos dicho, si os dedicáis a la neurología funcional y no sabéis hacer test, o solo sabéis hacer un test, no tiene sentido lo que estáis haciendo. No tiene ningún sentido. Y si realizáis cualquier otro tipo de terapia y queréis ver si lo que estáis haciendo está bien o no, en este caso tendréis que empezar a testar con test manuales neuromusculares, porque vuestra práctica va a dar un salto de calidad totalmente exponencial. Entonces, no es cuestión de hacer un test, hacerlo mal, parecer que estamos sacudiendo unas maracas. No, no tiene sentido hacer eso. Lo que tiene sentido es eh, aprender una metodología sistematizada, aprender una metodología eh, que nos sirva en la aplicación en distintos campos y sobre todo generar unos hábitos de práctica que nos van a hacer masterizar la herramienta y que realmente nos sirva lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, dejando los estados de la musculatura, acabamos la charla. Espero, chicos, que os haya servido de ayuda. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos.